Acompaña en la tarde de hoy el profesor y veterano entrenador Ramón Meléndez. Saludos, Ramón. Saludos Edwin, saludos Luis, saludos Pilar y saludos a todos los entrenadores que están conectados en este proyecto que le auguro un éxito bien grande. Gracias, Ramón. En la tarde de hoy nos vas a deleitar con un tema que es la filosofía del entrenador, qué tipo de entrenador soy. En tus manos está esta humilde plataforma para que nos des de tu conocimiento y podamos crecer como entrenadores. Gracias, Edwin. Cuando Edwin me hizo el acercamiento de que tenía este proyecto, me preguntaba yo a qué tipo de entrenadores le voy a hablar. Le voy a hablar a entrenadores jóvenes, le voy a dar a entrenadores no tan jóvenes, le voy a hablar a entrenadores que están comenzando, le voy a hablar a entrenadores profesionales que ya han entrenado equipos profesionales. Y sé que en este momento pues pueden estar conectados esta serie de entrenadores que he dicho. Yo tengo un principio bien importante y es que dice que en el baloncesto no somos dueños de la verdad. No todo el mundo quisiera ser dueño de la verdad, pero somos tanto que no todos podemos ser dueños de la verdad. Y debido a eso, y que hay tantos entrenadores que quizás me están oyendo en este momento que leen más que yo, entrenadores que tienen más conocimiento que yo. Puede haber entrenadores que tienen más experiencia que yo, como puede haber entrenadores pues, que están comenzando en esta carrera. Buscando un tema, le decía a Edwin, se está hablando mucho de X y cero. En esta pandemia pues, que estamos pasando y en estos cantidad de entrenadores, ¿verdad? Que hemos tenido la oportunidad de estar oyéndolo por todos los chats, vamos a decir, que se han visto. Hay muchas X y cero. Yo no quiero hablar de X y cero. Yo quiero hablar a entrenadores que quieren seguir preparándose. Entrenadores que... ¿Sí? En algún momento de nuestra, ¿verdad?, etapa de entrenador hemos escuchado entrenadores X y cero. ¿A qué te quieres referir con eso? Me refiero a los entrenadores, vamos a decir, entrenadores de la tabla, entrenadores de escribir esto en su tabla, pues X y cero, de entrenadores que quizás estamos pensando más y mucho cuando estamos trabajando con, por ejemplo, con niños, de que vamos a enseñarles 5 o 6 jugadas, cuando quizás podemos estar trabajando en los fundamentos básicos de driblar, pasar y tirar. A esos entrenadores que me refiero, entrenadores X y cero. El baloncesto a través de los años no ha evolucionado tanto, vamos a decirlo. Desde el 1891 que se inventó el baloncesto, las reglas no han cambiado mucho. Cuando digo esto, pues, por ejemplo, las medidas de la cancha, la altura del canasto, son sus 10 pies. Pero esos cambios que no han ocurrido en el baloncesto, en nosotros como entrenadores, sí puede evolucionar. Nosotros sí podemos cambiar, sobre todo en nuestra personalidad ante el deporte que tanto amamos. Nosotros sí podemos
variar. Ejemplo, yo llevo prácticamente 34 años como entrenador, pero estamos en otra época de entrenamiento, vamos a decir. Estamos entrenando otras clases de niños, otra clase de individuos. Por ejemplo, antes cuando yo comenzaba entrenando, yo me recuerdo tener un equipo de 10 años y yo le decía un sábado a las 10 de la mañana, vamos a la cancha porque tenemos que ir a correr un poquito, vamos a hacer un poquito de físico. Y los buscaba, yo iba en mi bicicleta y nos íbamos alrededor de la urbanización a correr y a prepararnos físicamente. Hoy quizá le decimos a un grupo de niños de 10 años, vamos a entrenar a las 9 o 10 de la mañana, y el papá nos dice, el niño se me acostó ayer a la 1, 2 de la mañana porque estaba jugando cualquier X juego, X videojuegos de lo que hay ahora. Es la diferencia del baloncesto que estamos viendo ahora. Estamos en una época donde tenemos un grupo de niños que, por ejemplo, sus padres jugaron el deporte y son entrenadores de esos niños también. Que son entrenadores. Ramón, Sí. te voy a dar una anécdota que me sucedió, porque ya que nos estás hablando del tema, de cómo son los niños. No hace mucho le dije a uno de los niños en entrenamiento que en la postura defensiva se sentara, y para mi sorpresa se fue al piso. Cuando antes utilizábamos esos términos, pues siéntate, es que, ¿verdad? Hagas una flexión en las rodillas, y el niño jocosamente pues se fue al piso. Para mí, pues, me quedé sorprendido. Ahora me puedo reír o coger los jocosos, pero cuando me sucedió me quedé sorprendido, para que tú veas que, como tú dices, los tiempos cambian. Esa es la evolución, que ha habido el baloncesto que enseñamos, por ejemplo, cuando yo comenzaba como entrenador, y el baloncesto que se está enseñando ahora. Y ahí, pues, hacia eso es lo que yo procuro y quiero llevarle un mensaje, ¿verdad?, a los entrenadores, de que podemos evolucionar mucho en nuestra personalidad ante el deporte, ante este deporte que es el que nos apasiona. Próxima, Pilar. Me cambia, Pilar, la... Bien, para esto nosotros tenemos que establecer una filosofía, pero yo pienso que primero tenemos que establecer la filosofía como individuo. Y para esto, pues, me puse a buscar qué significado, qué significa filosofía. Y uno de los significados, y para mí el más sencillo que conseguí, es que filosofía es la forma de pensar o de entender las cosas. Y con este significado, lo primero que tenemos que entender es que como entrenadores somos maestros, somos psicólogos, somos padres, somos amigos, pero sobre todo debemos ser ejemplo de vida. Hemos oído mucho esto y hemos oído muchos entrenadores, muchas personas que nos dicen esto. Sí, somos maestros, somos psicólogos, somos padres, somos amigos, pero tenemos que entender que esto es una realidad. O sea, somos maestros de estos niños o de estos profesionales, porque los profesionales también necesitan maestros. Somos psicólogos de los niños
y de los profesionales también. Yo, por ejemplo, tengo una anécdota de un profesional que terminamos un partido y terminó con 35 puntos. Ganamos el partido y yo le veo la cara triste y molesto y digo, ¿pero qué te sucede? Dice que yo hice 35 puntos, soy un 3-puntista y no metí ni triple. Y mi contestación fue, dale gracias a Dios, que no necesitas del triple nada más para vivir en este deporte. Es decir, tenemos que ser psicólogos para niños y psicólogos también para los profesionales. Somos padres, porque muchos de estos niños y profesionales, la ausencia de los padres la han tenido y algunos la tienen todavía. Niños que te llegan al entrenamiento perdidos, niños que van a tu entrenamiento y no quieren vivir lo mismo que están viviendo en su hogar. Entonces tenemos que entender que somos padres de ellos también. Amigos, siempre debemos serlo, siempre. Pero sobre todo, como bien dije, debemos ser ejemplos de vida. Que ellos vean en nosotros lo que ellos quisieran ser, porque aparte de jugadores de baloncesto, nosotros tenemos que pensar en que tenemos que ser grandes ciudadanos para nuestra sociedad. No importa en qué sociedad estemos, no importa si estamos en Puerto Rico, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, donde sea, tenemos que ser nosotros ejemplos de vida para que tengamos grandes ciudadanos en el futuro. Ramón, Sí. ¿qué nos recomiendan a nosotros los entrenadores para seguir echándole herramientas a esa filosofía que debemos tener cada uno? ¿Qué ejemplos me puedes dar? No sé si es conveniente ver y absorber lo que hacen varios entrenadores, o soy un joven entrenador y lo que quiero es empezar con mi propia filosofía, pues empiezo desde ahora, porque pues, a veces uno escucha, no, yo sigo a tal, yo sigo al otro entrenador, mi asistente fue tal, o yo fui asistente de tal o cualquier entrenador. ¿Qué tú nos recomiendas a nosotros para poder fortalecer esa filosofía? ¿Qué debemos hacer? Yo hace poco oí una charla que Luis Escola le daba a unos entrenadores argentinos y Luis Escola decía, cada entrenador tiene su propio libro, sean ustedes. Agarro de aquí, agarro de allá, aprendo de este entrenador, aprendo de aquel, pero tengo que ser yo. Pero en ese ser yo, tenemos que pensar en las cosas básicas, como decía anteriormente, en que somos maestros, en que somos psicólogos, en que somos padres, en que somos amigos. Si uno se deja llevar por eso, yo creo que vamos a tener grandes entrenadores en todo lo que nos queda. Próxima, Pilar. Cambiamos. Bien. Es decir, que lo primero que tenemos que establecer ya, ¿verdad? Nuestra filosofía como individuo, como persona, como bien decíamos el significado, que es cómo entiendo yo las cosas, es cómo entendemos lo que es responsabilidad, lo que es puntualidad, lo que es respeto, lo que es dedicación y sobre todo si sentimos pasión por lo que hacemos.
Responsabilidad. Voy preparado a mi entrenamiento. Llevo ya de antemano qué voy a hacer, en qué voy a trabajar ese día en mi entrenamiento. Yo antes tenía la costumbre, cuando comenzaba mi carrera como entrenador, luego empecé oyendo a otros entrenadores, me dije, es necesario, es como preparaba mis entrenamientos. Antes quizá yo decía, pues voy a hacer mi práctica de hoy, mi entrenamiento de hoy, y no, yo lo llevo en la memoria. Ahora lo escribo. Tanto tiempo para esto, tanto tiempo para aquello. Y eso pues denota la responsabilidad que tengo. La puntualidad. Muchas veces queremos enseñarle a nuestros niños, a nuestros adultos, jóvenes, a nuestros profesionales. Tenemos que ser puntual. Tenemos que tener puntualidad. Pero esa puntualidad la demostramos nosotros como individuos. Somos puntuales en los entrenamientos. Llegamos a tiempo. O les decimos, el entrenamiento es a la 1 y yo llego a la 1:10. O el entrenamiento es a la 1 y yo llego a la 1:15, 1:20. Yo tengo una anécdota de un equipo 2009 en Colombia. Comenzábamos el entrenamiento de la temporada, la pretemporada. Y cuando llegamos a la cancha, teníamos 2 jugadores. Y a la hora que comenzaba el entrenamiento, yo sonó el pito y comencé el entrenamiento. Y se fueron añadiendo, los otros jugadores fueron llegando poco a poco al entrenamiento. Cuando se acabó el entrenamiento, un entrenador que estaba de visita me pregunta, profesor, ¿cómo es que usted empieza un entrenamiento con 2 jugadores? Y es porque mi responsabilidad y mi sentido de puntualidad me lo tengo que respetar yo mismo. Y el respeto era comenzar a la hora que yo había asignado. Ese equipo a la larga, pues, gracias a Dios, fuimos campeones en la Liga de Colombia. Entonces, ese trabajo de ser responsable, de ser puntual, de prepararse. Leemos todos los días un poquito de baloncesto para seguir mejorando en nuestra profesión. Lo hacemos. Si no lo hacemos, debemos ir pensando en que lo debemos de ir haciendo ya. Porque no nos podemos quedar atrás en nuestro avance, ¿verdad?, como entrenador. Y esto nos va a ayudar mucho. ¿Qué principios guían mi accionar en relación a mi vida personal hacia al deporte? ¿Qué principios guían mi accionar? Los mismos principios que yo tengo. ¿Me comporto como entrenador según mi filosofía de vida? ¿Soy responsable en mi vida para luego ser responsable como entrenador? ¿Soy puntual en mi vida para ser puntual como entrenador? Por eso esa relación de filosofía de mi vida, yo como individuo, la voy a llevar pues al trabajo que ejecuto, al trabajo de entrenador de baloncesto. ¿Por qué yo soy entrenador? Soy entrenador por costumbre. Soy entrenador por dinero, por pasar el tiempo. ¿O soy entrenador porque me apasiona ser entrenador de baloncesto? Yo vengo de una familia de basquetbol. Y cuando digo una familia de basquetbol es que tuve la suerte, tuve el privilegio de que 4 de mis hermanos, pues 3 de mis hermanos y una de mis hermanas jugaron en el baloncesto superior en Puerto Rico. Yo nunca jugué baloncesto. Y eso es lo extraño, que quizás digan, ¿cómo es posible que tú eres entrenador? Porque
yo era fanático de ellos. Yo creo que la pasión mía por el baloncesto nació por la pasión de mis hermanos a jugar este deporte. Yo recuerdo mi hermano mayor cuando jugaba, yo llevaba las estadísticas en mi casa. Para ese tiempo no teníamos televisión para ver los juegos, no había televisión, los juegos no iban por televisión, era por radio. Y oyendo juegos por radio con una libreta y un papel, llevaba las estadísticas y las anotaciones de lo que hacían mis hermanos. Entonces, esa pasión que tuve siendo fanático de mis hermanos, es la misma pasión que siento ahora cuando trabajo, luego de 34 años, de no estar trabajando con equipos profesionales, trabajar con niños. Y muchas personas me preguntan, ¿cómo es posible? No lo hago por dinero, no lo hago por costumbre, no lo hago por pasar el tiempo, pero sí lo hago porque me apasiona este deporte. La pasión que siento por el baloncesto es lo que me lleva a esto. Y yo entiendo que el entrenador, o no el entrenador, el individuo en cualquier acción que tenga, tiene que sentir pasión. Si no siente pasión, es mejor que no haga lo que está haciendo. Ramón, quiere decir que te tengo una pregunta. Debemos exigir lo que no somos como personas a los jugadores. Debemos exigir o no exigir a los jugadores lo que no somos. Yo no le puedo exigir al jugador puntualidad si yo no soy puntual. Yo no le puedo exigir que sea responsable si yo no soy responsable. Yo no le puedo exigir que sienta pasión por lo que está haciendo si yo no la siento. Esa es la dinámica que yo entiendo que debemos de trabajar con nuestros niños, con nuestros jóvenes y con nuestros profesionales, porque con ellos es la misma situación. Las mismas, yo que he tenido la oportunidad de trabajar en ambas ramas, tanto niños, jóvenes como profesionales, las mismas situaciones que uno se encuentra con niños, se le encuentra con profesionales que ganan dinero. Se encuentra uno y quizás hasta peores que las que uno consigue con los niños, porque quizás el niño todavía tú le dices, oye, haz esto, hazlo de esta forma, y el niño lo ejecuta. El profesional a lo mejor ya te puede decir, yo lo voy a hacer como a mí me da la gana. Así que es mucho más fácil muchas veces pues trabajar con estos niños. Entonces, teniendo todas estas guías ya establecidas, nos tocaría entonces pensar qué tipo de entrenador yo quiero ser. Quiero ser un entrenador autoritario o quiero ser un entrenador permisible, educativo o tener de todos un poco. Ese entrenador autoritario que es lo que él diga, lo que él diga y lo que él diga. Me hago referencia al gran entrenador Julio Toro, que decía que muchas veces los entrenadores creemos que tenemos un control en la mano y queremos llevar a nuestros jugadores como si fueran con un control remoto. Y no es así. Ese es el entrenador, quizás ese entrenador autoritario, que es lo que él diga, lo que él diga y lo que él diga. Dice él que nosotros los entrenadores queremos, el jugador quiere y hace. Y esa es la gran diferencia. Yo no puedo meterme en una cancha ya a mis 66 años a tratar de ejecutar algún trabajo. Lo hacen ellos allá adentro. Entonces, no podemos ser tan autoritarios de que sea como yo diga, como yo diga, como yo diga.
Recuerdo una anécdota en el 1993, cuando yo comenzaba mi carrera, la primera oportunidad que tuve en Venezuela con Panteras de Táchira. Recuerdo haber terminado un partido, ganamos, estoy serio, estoy molesto, y recuerdo un jugador, Julio Meneses, me dice, pero entrenador, me dice, pero profesor, si ganamos, ¿por qué usted no está contento? ¿Por qué usted no está alegre? Y mi contestación esa vez fue, porque me puedo alegrar por dentro, por la alegría la puedo tener por dentro por la victoria, pero reflejo mi molestia por los errores que hicimos. Eso fue para el 1993 cuando empezaba mi carrera. Ya en este tiempo, pues, no lo pienso así. Pienso que tenemos que demostrar, ¿verdad?, nuestra alegría y nuestro sentir esto, compartir esa alegría tanto por dentro como por fuera con los niños, con los jóvenes, con los profesionales, pues en todo momento, ya se gane o ya se pierda. Luego, queremos ser seremos un entrenador permisible, le vamos a permitirlo todo. No creo que tampoco esto sería algo que nos ayudara a esto como entrenadores, porque tenemos que demostrar, ¿verdad?, y mantener el orden, mantener el control del grupo que tenemos. Educativo, enseñar, y yo creo que eso lo tenemos que tener todo. Lo que decía anteriormente, que somos un maestro, ahí es que está la palabra maestro. Tenemos que enseñar a niños y a jóvenes lo que es el juego, cómo jugarlo, hacerlo bien. Ramón, te pregunto, Sí. ¿tú piensas que somos entrenadores autoritarios al principio, después permisibles, después educativos? Abúndame un poco de eso. Puede ser así, fíjate, puede ser así porque aunque hay muchos entrenadores jóvenes que empiezan siendo permisibles, hay muchos entrenadores jóvenes que empiezan siendo educativos, pero pienso que también cuando estamos comenzando queremos ser muy autoritarios. Es esto, diría yo, como la carta de presentación que queremos darle a los niños, a los jóvenes, a los profesionales, a los adultos, es esa imagen de autoridad. Quizás podemos exagerar un poco esto, y ahí es que quizás cometemos un poco el error que cometemos estaría en eso, de ser demasiado de autoritario. Yo creo que si nosotros pudiéramos mezclar esas tres formas de trabajar, autoritario, permisible y educativo, pues sería ese entrenador ideal, podríamos decir, que tenga pues las tres cualidades. Ramón, un participante nos pregunta cómo trabajas la disciplina. ¿Cómo trabajo la disciplina? Lo primero que yo pues trabajo en mi disciplina es que ellos vean en mí, lo que yo quiero que sean ellos. Pues voy a ser puntual, voy a ser responsable, voy a llegar preparado a mi entrenamiento. Si yo les demuestro a mis jugadores eso, ellos van a entender, ¿verdad?, cómo se va a trabajar la disciplina. Quizás en niños, en jóvenes, distinto a como se es en profesional, porque ya en profesional, pues, yo digo que la mejor forma de
de premiarlos por algún error que cometieron, es quitarle algo del bolsillo, y con eso que se le quitó del bolsillo, pues hacer una colecta y mensualmente pues que todo el equipo vaya a comer a un restaurante, porque los jugadores cooperaron, ¿verdad? Para eso durante todo el mes. En el caso de los profesionales, en el caso de los niños y los jóvenes no se puede hacer eso, pero yo creo que el mejor ejemplo de cómo trabaja la disciplina es uno mismo, cuán disciplinado uno es en el trabajo para que entonces ellos se vean en uno. Continuamos, Pilar. Cambiamos a la próxima, Pilar. Estamos ahí, tenemos un poquito de delay, pero ahí estamos. Ok, sí, cámbiame a la próxima. Ok. Exacto. Bien. Estamos en las 6. Ahí cambió. Ahí estamos. Ok. Luego que ya hemos establecido nuestra filosofía como individuo, que hemos trabajado con la responsabilidad, con la puntualidad, entonces establecer nuestra filosofía de juego. Cómo nosotros nos vamos a demostrar como entrenadores ya en el juego. Ofensivamente, ¿cómo vamos a jugar? Vamos a jugar sistemas de juego bien organizados. Vamos a jugar un juego libre. Vamos a jugar media cancha. Nuestra primera opción siempre debe hacer o va a ser el hacer una bandeja, el hacer una, como decimos en Puerto Rico, una huida. ¿Cómo vamos a jugar? Vamos a llegar en organizados. Ese movimiento de defensa ofensiva va a ser ya con una organización estructurada. En defensa, ¿cómo vamos a jugar? En ciertos momentos del juego. ¿Vamos a switchar? No vamos a switchar nunca. Grandes con grandes van a switchar. Grandes con pequeños no. Esa es la filosofía que entonces vamos a ir nosotros creando como entrenadores. La forma en que yo ya voy a jugar en ese rectángulo. La forma en que mi equipo va a jugar, tanto en ofensiva como en defensa. Ramón, sí. Tengo varias preguntas. Voy con la primera. Para los entrenadores de niños y niñas, ¿cuál sería tu filosofía en cuanto a los padres de los jugadores? Cuando los padres interfieren en el juego y decisiones. Yo tengo una forma de trabajar que la implanté hace muchos años atrás, y tan reciente como la semana pasada, en una charla precisamente que teníamos, Miguel Volcan me decía: Ramón, en verdad eres un crack para hacer eso. Es que tiene que llegar el momento. Esos padres que tratan de meterse mucho en el juego y son coaches en las gradas. Yo pues en un entrenamiento hago 2 equipos y agarro a 2 de esos padres. En esta ocasión, cuando lo hice la primera vez, fueron madres, y puse una madre al frente de un equipo y puse otra madre al frente de otro equipo. Me senté yo en el medio de la cancha y le dije: bien, ustedes son las entrenadoras. Vamos a oírlas. Vamos a ver cómo trabajan con los jóvenes, con los niños. No hablaban. No decían nada. Esta es una forma que quizás para trabajar en eso. Los otros días también hablábamos y le decía yo a
a un grupo de entrenadores. Muchas veces podemos usar a los padres. Lamentablemente, por ejemplo, nosotros en Puerto Rico, pues tenemos un equipo de niños o de jóvenes y no tenemos asistentes. Somos nada más uno como entrenador. Tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer drills y necesito quizás unas manos que me ayuden. Pues yo voy a usar a los padres. Usamos a los padres, pero con unas condiciones. Y esas condiciones, no hablen, no te metas nada más. ¿Vas a pasar el balón? Pues pasa balones, pasa balones, pasa balones. Se terminó el drill, terminó de pasar balones. Gracias, papá. Nos vemos a las gradas. Yo creo que una forma de envolver a los padres en el trabajo de los niños, pero que entiendan cuál es la posición de ellos. Como decía al principio, los tiempos son bien distintos. Actualmente se viven momentos donde hay padres de niños de 9 y 10 años y lo que están pensando es cómo me llevo a mi niño, en el caso de nosotros en Puerto Rico, cómo me lo llevo para Estados Unidos para ver si lo hago una estrella y poder vivir de él. Son las cosas que se están viviendo en el baloncesto actual. En el baloncesto de antes, yo creo que muy pocas veces, porque, por ejemplo, cuando el baloncesto ese de antaño en Puerto Rico, cuando mi hermano mayor jugaba, los jugadores de baloncesto, los que jugaban baloncesto superior, buscaban la forma de jugar el baloncesto para obtener unas becas universitarias. ¿Y qué uno encontraba? Uno encontraba en distintos equipos ingenieros, abogados, médicos, jugando en el baloncesto superior. Busquemos hoy en día cuántos médicos, ingenieros y abogados juegan el baloncesto profesional. Son muy pocos. Los tiempos han cambiado. Ramón, tengo otra preguntita. ¿Se puede trabajar con tiempo de juego? Con tiempo de juego. Cuando dices con tiempo de juego, ¿te refieres a tiempo de juego para X jugador? Entiendo que sí. Sí. Por ejemplo, un padre llegó a tu equipo y quiero que mi hijo pues juegue 2-40, juegue 3-40, algo así. Sí, Ramón. No, así es que entiendo la pregunta también. Eso yo se lo dejo, como decimos aquí en Puerto Rico, yo se la dejo caer en la mano a los padres, diciéndole cuando me dicen eso, diciéndole desde un principio, el tiempo de juego se lo va a ganar él en los entrenamientos. Como entrene, como trabaje, ahí entonces va a ver en el partido si va a jugar más o si va a jugar menos. Nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos la suerte en Puerto Rico, podemos decir, que nosotros de las distintas ligas juegan, es obligado, por ejemplo, un jugador que juegue 5 jugadores en el primer quarter y 5 en el segundo, jugadores nuevos, y luego en el tercer quarter tienen que jugar los próximos 2. O si no, la regla de 5, 2 nuevos en el segundo, 5 nuevos en el tercero. Entonces eso te da que todos los niños van a jugar. Pero el jugador aquel que quiere jugar 2, 3 quarters, no, se lo tiene que ganar en el entrenamiento. Y muchas veces ahí es donde uno ya tranquiliza al papá, porque muchos de ellos en el entrenamiento pues no se los ganan. Nada, Ramón, seguimos con la presentación. Ahorita continuamos con varias preguntas que tenemos. Hay algo que yo trato de aplicar mucho en los entrenamientos, es practicar. Dice, practica lo que quieres hacer en el juego. ¿Qué yo quiero decir con eso? No practico y quiero que hagan boxeo.
No practico y quiero doblar cuando estoy presionando. No practico y quiero cerrar las líneas. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos que hacer drills de box out. Que tenemos que en los entrenamientos enseñarle a los niños, a los jóvenes, cómo vamos a doblar, cómo vamos a llevar, si vamos a doblar, cómo vamos a llevar a los jugadores a la línea. Enseñar y trabajar en los entrenamientos, cómo vamos a cerrar las líneas, hacer drills para esto. No simplemente estar en el juego y sin haberlo trabajado en los entrenamientos, ustedes oyen entrenadores, box out, box out, box out, y los niños o los jóvenes no saben qué hacer porque no lo han trabajado. Dobla, doblar en la presión, pero no trabajamos el drill para doblar. Cerrar las líneas, no trabajamos los drills. Es decir, que tenemos que practicar en el entrenamiento, tenemos que trabajar lo que queremos hacer en el juego. La próxima, Pilar. Bien, lo que me queda por decirles es que para enseñar tienes que corregir. No permitas que se ejecute algo mal y al no corregir se siguen cometiendo los mismos errores. Y eso sobre todo sucede con los niños. Y con los jóvenes, pues ya quizá un poco menos, pero con los niños donde tenemos la oportunidad de corregir. Permitimos que se cometan muchos errores, que se cometan errores de mecánica, no me siento cuando estoy defendiendo, cómo uso las manos, cómo trabajo el box out. Tenemos que corregir y el enseñar está en eso. Si nosotros corregimos, estamos enseñando y creo que eso pues es sumamente importante. Por último, le quiero dejar antes de ir a algunas preguntitas que quizás tengamos por ahí, le quiero recomendar un libro que se llama, a mí me lo recomendó un entrenador que conocí alrededor de hace un año y que lo aprecio mucho, Miguel Volcan. Nos recomendó este libro que se llama Mindset o La actitud del éxito. Se lo recomiendo porque en ese libro se van a contestar esta pregunta. ¿Qué tipo de entrenador quiero ser? ¿De mentalidad fija o de mentalidad de crecimiento? Ya estamos siendo parte, nos estamos contestando parte de esta pregunta porque estamos teniendo una mentalidad de crecimiento cuando nos queremos seguir preparando. Cuando estamos hoy aquí, a esta hora, mediodía, quizás unos han almorzado, quizás otros no han almorzado, pero estamos aquí pues oyendo y alimentando, ¿verdad? Nuestro conocimiento. Así que esa mentalidad de crecimiento, sigamos con ella y la actitud del éxito, gran libro que se lo recomiendo. Sigo contigo, Edu. Ramón, tengo varias preguntitas. Sí. Cuando trabajas con jóvenes, ¿qué recomiendas la dinámica para mantener los padres fuera de las decisiones como entrenadores? ¿Sabes? Mantener la dinámica esa de los padres, mantenerlos fuera de los entrenadores.
Rata, creo que perdimos al señor Ramón Meléndez. Él se está tratando de conectar nuevamente. Estamos en vivo. Exacto, estamos en vivo. Pero sé que tenemos muchas preguntitas por ahí que vamos a tratar en el tiempo que amerita pues contestar, y también unos poquitos de saludos que cuando Ramón vuelva y se conecte pues se los queremos dar porque son muy bien merecidos. Sí, continuamos les repito la pregunta, y gracias a todos los entrenadores que están compartiendo esta charla del veterano entrenador Ramón Meléndez. Tan pronto se conecte, continuamos con varias preguntas que tenemos por aquí. Y Edwin, en lo que vamos aquí esperando, obviamente, nuevamente agradecerle a todo el mundo. Hay 109, ya esta noche tenemos a Tiny Kinds con el Read and React, dos partes, porque una no da para todo lo que hay que hablar del Read and React. Y así continuaremos en la tarde de hoy. Estaremos compartiendo los enlaces para las 2 charlas del día de mañana, que comenzamos con el señor Raymond López a la 1 de la tarde, y después continuaremos con la segunda parte del señor Tiny Kinds. Mira, Pilar, me preguntan por aquí que cuándo van a estar los enlaces para las clínicas de mañana, si les pueden mencionar. Claro que sí. Ya después que terminemos esta sesión de la 1 de la tarde, tendremos los 2 links, los 2 enlaces nuevos para el día de mañana, para el de Raymond y para el señor Tiny Kinds. Y a la misma vez estén pendientes porque ya el jueves, después de la 1 de la tarde nuevamente, tendremos los del viernes, que como hemos dicho el pasado, desde ayer, se nos unió el señor Alan Stein Jr. A las 5 de la tarde. Y aquí tenemos a Ramón Meléndez otra vez. Estoy por aquí. Lo más importante, yo creo, lo bueno de esto es que al uno estar en vivo, pues pasan estas cosas. Aquí estoy de nuevo. Edwin, me tenías una pregunta. Sí, cómo no. Déjame, decía, cuando se trabaja con jóvenes, ¿cómo recomiendas la dinámica para mantener los padres fuera de las decisiones como entrenadores? ¿Qué recomendaciones nos podrías dar? La primera recomendación es antes de comenzar el primer entrenamiento, cuando uno tiene ya los jugadores que van a estar en el equipo, es reunir a los padres, tanto niños como jóvenes, es reunir a los padres y darle los parámetros de cómo uno quiere, de cómo uno va a trabajar. Yo creo que esto, inmediatamente que uno haga esto, y esto se hace muy poco, pero cuando uno hace esto de reunir a los padres y explicarles cómo uno trabaja y cómo uno va a trabajar, los padres ya entienden y saben que no pueden estar inmiscuyéndose, ¿verdad?, en las cosas que están dentro de la cancha. Yo algunas veces le doy muchos ejemplos, le digo muchas cosas a los padres. El entrenador aquí, el entrenador soy yo. ¿Ve? ¿Usted qué trabajo tiene? En una oficina. Pues entonces en su oficina, yo no voy allí a decirle en su oficina las cosas que tiene que hacer. Entonces aquí quien se ha estado preparando he sido yo como entrenador de baloncesto. Yo creo que ya desde ahí ya uno le ponerle las pautas, ¿verdad?, a los padres de cómo uno quiere trabajar el grupo. Ramón, cuando ya comienza el juego, ¿cuál es el mejor enfoque? ¿Corregir a nuestros jugadores o mirar el juego del adversario para analizarlo? Bueno, en las categorías menores o en las inferiores, ¿verdad? En las inferiores uno quizás no tiene como, vamos a decir, esa diferencia con el baloncesto profesional y con el tiempo que estamos, que ya uno de antemano sabe cómo juega X equipo.
pero uno tiene que ir captando inmediatamente cómo te juega el contrario para entonces cómo le vas a jugar tú. Eso es, pues, es sumamente importante. Esto lo va a dar la experiencia, vamos a decir, los años que uno va trabajando, pues, eso uno lo va madurando, podríamos decirlo. Cómo leer rápido, ¿verdad? Cómo trabaja un equipo. Quizás hay entrenadores que lo hacen un poco más rápido, hay otros que lo hacen un poquito más lento, pero el saber cómo juega el contrario te va a llevar a ti a cómo le vas a jugar tú a él. Tenemos otra pregunta. Hay muchos representantes que manejan errores de concepto y hay otros que manejan vocabulario técnico porque han jugado que piensan que sus hijos son los mejores. ¿Cómo convences para que entiendan que todo esto es un proceso? Vuelvo, demostrándole que el entrenador es uno. Yo creo que esa es el alma que nosotros tenemos, es esa. Es demostrarle que el entrenador es uno y que si ellos llevaron al niño o al joven a participar en un equipo, en una liga, en un club, tienen que amoldarse a cómo trabaja el entrenador. Porque si permitimos que porque los padres manejan unos conceptos, manejan una forma, porque conocen el juego, si permitimos que todos los padres hagan eso, entonces vamos a tener cuántos entrenadores en las gradas, que ya los tenemos, unos con conocimiento y unos sin ese conocimiento. Pero tenemos que demostrarle a ellos que ellos entiendan que aquí el entrenador es el que va a llevar todas las pautas, ¿verdad? De cómo va a manejar el equipo. Muy bien, Ramón. Tengo otra preguntita. Dice, me gustaría saber cómo usted trabajaría la mente de un niño cuando él solo piensa que perdió un juego o que no metió un balón. Es como decir a quienes llevamos a comer pizza cuando se acaba el partido, cuando son niños. ¿A quiénes llevamos a comer pizza? Llevamos a comer pizza a los que ganan. ¿Por qué no llevamos también a comer pizza a los que pierden? Que ellos vean que eso es parte del proceso. O sea, que vas a ganar, que no vas a ganar, que vas a hacer puntos, que no vas a hacer puntos. Pero ese premio, ¿verdad?, que le debemos de darle a los niños, se lo debemos de dar a todos por igual, para que ellos vayan entendiendo por qué están ahí o cuál es la idea. Muchas veces decimos que se diviertan, pero ¿qué es divertirse en el juego? Es divertirse en el juego que un niño vaya y venga de línea a línea y no toque la bola nunca. Pues entonces tenemos que nosotros como entrenadores, como ligas, como clubes, debemos de implantar, ¿verdad?, quizás ciertas reglas que hagan que todos funcionen igual, vamos a decir. Yo recuerdo cuando yo comenzaba como entrenador, trabajamos en una liga, en una urbanización, y nosotros hacíamos reglas especiales dependiendo las categorías. Y por ejemplo, a lo mejor nosotros teníamos una categoría de 9 años, que la regla era que ningún niño podía pasar de 8 puntos, de 10 puntos. Ese niño, cuando ya se acercaba ahí, ¿a qué se dedicaba? A pasar el balón, porque sabía que si no, podía salir. Y eso nos enseñó le enseñó a ellos a que tenían que compartir el balón más, que el balón no podía ser ellos nada más. Hoy tú tienes niños juegos, donde un niño termina con 24 puntos y el segundo niño termina a lo mejor con 4 puntos. Entonces yo creo que esas cositas tenemos que ir corrigiéndolas para que se comparta más
en el juego. Tengo una preguntita aquí donde nos las hacen. Dicen, tenemos que siempre en el entrenamiento, cada vez que algún niño comete un error, corregirlo. No necesariamente. No necesariamente, porque todo depende qué tipo de error el niño haya cometido. Por ejemplo, si el niño corrió con el balón, pues uno no puede estar encima del niño de que no puede correr con el balón. Porque hay que hacerle ver a los niños, y los entrenadores tenemos que entender eso, es que el juego de baloncesto es un juego de errores. Se van a cometer errores. La idea es tratar de cometer los menos errores, pero de que se van a cometer errores, se van a cometer errores. Y el juego de baloncesto no es tan fácil como muchos quizás lo puedan ver. Es difícil, porque es un juego de mucha velocidad y de que hay un reloj controlándolo. Hay un reloj que te está diciendo, tienes que jugar rápido porque si no, te quito el balón. Entonces, se van a cometer errores, pero la idea es esa, tratar de cometer los menos errores. Tengo otra pregunta. Dice, se da constantemente que los padres castigan a los niños y el castigo es que lo colocan el no ir a la cancha, el no ir a practicar. ¿Qué piensas como entrenador se debe hacer en ese caso? Esa es la peor cosa que quizás uno como padre pues, puede hacer, porque el niño quiere deporte y el niño quiere divertirse, quiere tener gratos momentos dentro de una cancha, lo que sea. Hay que ver por qué castigas y qué te llevó a eso. Como yo le digo, hay muchas anécdotas en mi vida y le voy a contar una que tiene relación con esto. Uno de mis hijos tenía mala nota en matemáticas y le encantaba la cancha de baloncesto. Y la mamá, o no en este caso, la mamá, yo vine y le dije a él, si tú no mejoras tu nota en matemática, te saco del baloncesto. Pero la mamá, más pausada que yo, dijo, vamos a ver cuál es el problema. ¿Cuál era el problema? Las tablas de multiplicar. Pues entonces le puso una presión. Yo te voy a poner en unas tablitas la tabla de multiplicar en tu habitación y tú vas a aprenderte las tablas de multiplicar. Mejoró, no lo sacamos del baloncesto, mejoró en las matemáticas y llegó hasta el punto de que cuando se graduó de 9º grado, en Puerto Rico en una escuela daban un premio al mejor atleta estudiante en honor al gran Ramón Ramos, y en 9º grado se llevó ese premio. Quizás si yo lo hubiera sacado del baloncesto, ni me hubiera jugado baloncesto, no hubiera mejorado sus matemáticas. Pero buscamos la forma, ¿verdad?, de cómo resolver la situación en ese momento. Ramón. Hay que ver el problema, de dónde nace el problema. Gracias. Tenemos otra preguntita. ¿Cómo manejan los jugadores que trabajan excelente la práctica en cancha, pero al momento de entrenar, pista o una preparación física ya en el gimnasio o diferentes tipos de ejercicios, no les gusta o no les interesa trabajar con su físico? Ese es el gran dilema de los jugadores, sobre todo los jugadores cuando son jóvenes
muchos de ellos, y luego cuando son profesionales que ya van en el ocaso de su carrera, entonces es que comienza a ir al gimnasio. Eso es una experiencia, pero viva. Cuando son jóvenes no les gusta trabajar el entrenamiento, no les gusta. Cuando ya van en el ocaso de su carrera, ahí es que les gusta entrenar, ir al gimnasio y todo esto. Entonces tenemos que trabajar con esa cultura, trabajar con la cultura, ¿verdad? De que para hacer el deporte, por ejemplo, yo aprendí de un gran entrenador que dice que el baloncesto se hizo para corredores de velocidad, no para maratonistas. ¿Por qué? Porque el corredor de velocidad tiene la explosividad que hace falta en el juego de baloncesto. El maratonista no tiene esa explosividad. Entonces, tenemos que preparar jugadores de esa forma y tenemos que inculcarle a nuestros jóvenes a que tienes que trabajar tu físico, tu explosividad, tu carrera, todo esto, pero tienen que trabajar desde jóvenes. ¿Por qué? Porque le va a dar, va a hacer que duren más y hay que convencerlos de esto. Van a durar más y su ejecución en el juego va a ser mucho mejor. Muy bien, Ramón, quiero darte las gracias. Ya nos hemos pasado del límite, pero mientras los entrenadores estén aquí, pues me cogeré 15 minutos más, a la gloria de Dios. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo trabajarías con niños que están iniciando en la etapa de 6 años? ¿Cómo trabajarías con esos niños de 6 años? Niños, muchos juegos divertidos, muchos juegos que se diviertan, Los entrenamientos tienen que ser con muchos juegos recreativos. Yo, por ejemplo, niños de 6 años, yo inclusive los pongo hasta que en la cancha pongo todo un grupo en una línea en la línea de fondo, pongo a un solo niño en el medio de la cancha, que los que están en la línea de fondo traten de llegar hasta la otra línea de fondo en el otro canasto y que el que esté en el medio trate de tocar a uno de esos niños. Tan pronto lo tocó, ya ese se tiene que ir al medio agarrado de la mano y empezamos a enseñarle el trabajar en equipo, en trabajar en comunicación, y eso los pone a ellos, más que una bola de baloncesto tirarla al canasto, los divierte, los pone a reírse, a no tratar de cometer el error de soltarse de la mano. Yo creo que tenemos que darle muchos juegos recreativos. Pueden ser con el balón, sin el balón, para que ellos pues la pasen bien, porque la idea es esa, la idea es que ellos desde esa edad ya comiencen a sentirle amor, comiencen a sentir pasión por ese deporte. Tenemos otra preguntita. Dice, cuando un jugador o jugadores provienen de una filosofía distinta a la que, por ejemplo, tiene un entrenador, ¿cómo trabajarías con ese aspecto? ¿Sabes? Los jugadores tienen una filosofía y tú vas a implementar una. ¿Cómo vas a establecer esas primeras prácticas? Eso va a suceder mucho porque tanto en Puerto Rico como me imagino que en los países suramericanos, Centroamérica, un equipo de inferiores, por ejemplo, un entrenador no está 5 o 6 años con ese equipo. Entonces, los niños y los jóvenes hay que hacerles ver desde un principio de que no, como bien decía al principio, no somos dueños de la verdad. Al no ser dueños de la verdad, el niño también, o el joven, va a entender de que lo que aprendí con uno, con otro quizás no lo aprenda y voy a aprender cosas nuevas de él. Entonces, hacerle ver eso a los jóvenes, a los niños, sobre todo a los jóvenes que quizás son los que son un poquito más receptivos a esto, ¿verdad? De que ellos entiendan que de cada entrenador van a aprender y cada entrenador les va a enseñar algo nuevo.
y mientras más yo aprenda de cada entrenador, más grande va a ser la formación que voy a tener. Muy bien. Tengo otra preguntita. ¿Cómo mantiene a los jugadores motivados para practicar cuando es una temporada larga? Cuando una temporada larga, quizás no, me imagino que puede ser esto un equipo quizás profesional, que son los equipos que más juegan temporada larga, aunque actualmente tenemos inferiores también que te puede durar 3 meses, 4 meses. En Puerto Rico, por ejemplo, nosotros no entrenamos todos los días, sino que por la necesidad que tenemos de cancha y todo esto, pues se entrena quizás pues 2 veces a la semana, y el periodo de entrenamiento pues no es muy largo tampoco porque hay muchos equipos. Entonces, no los debemos de mantener nada más. Va a ser una temporada larga en que todo sea baloncesto, baloncesto, baloncesto. Una forma puede ser buscar otra forma de recreación. Por ejemplo, hoy no vamos a entrenar o mañana no vamos a entrenar porque mañana vamos a ir al bowling y vamos a jugar bowling. O mañana no vamos el sábado quizás nos tocaría un entrenamiento, no vamos a entrenar porque vamos a ir a compartir en la playa. Entonces, son distintas formas de motivarlos a ellos a que no va a ser baloncesto, 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 sino que va a haber otra forma, ¿verdad?, de recrearse y de pasarla bien pues con sus compañeritos, que en ese momento quizás nada más se ven en una cancha de baloncesto, pero ¿cómo se verían en un bowling? ¿Cómo se verían en la playa compartiendo? Cómo no, gracias Ramón. Tenemos 2 o 3 preguntitas más y así nos vamos preparando para la clínica de las 7 de la noche con el profesor Tiny Keynes, Reed and Riyad. Dice, ¿cómo podemos enseñar a un jugador que el padre le ha enseñado que es la estrella y que si el equipo pierde no fue por él, sino por los demás? ¿Cómo trabajaría esos casos que se dan dentro de los equipos? Wow, esa sí que es bien difícil, es bien dura, pero yo tengo una frase bien peculiar, y hace un tiempo, tan reciente como la semana pasada, hubo un muchacho venezolano, dice que él todavía recuerda cuando yo dije esa frase y que todavía él, y lleva más de 20, 25 años que yo no lo veo, todavía él la trata de discernir, vamos a decir. Y es que uno es tan importante y tan indispensable en la vida como la huella que uno deja dentro de un cubo de agua cuando uno saca la mano. Los niños y los padres tienen que entender eso, que no somos tan dispensables en la vida, que si hoy eres tú, mañana puede venir otro. Entonces, si nosotros logramos la comunicación con los papás, y yo creo que eso viene desde un principio, desde la primera reunión que les dije, desde ahí ya nosotros vamos poniendo las pautas en cuanto a eso. Entonces, Ramón, otra preguntita. ¿Recomiendas que se empiece a jugar baloncesto a las edades de 4, 5, 6 años? ¿O tienes alguna edad indicada para comenzar a jugar? Bueno, recomiendo que desde 3, 4, 5 años los niños por lo menos tengan una pelota en la mano, no importa de qué deporte sea, vamos a decir. Yo creo que no, vamos a decir que no les hace daño. Quizás lo que a la larga puede afectar es lo competitivo que quizás pues hacemos las primeras edades.
ese deseo de competencia y que transmitimos al niño ese deseo de ganar, pues quizá pueda hacer daño. Pero el ser humano, desde que está en el vientre de la madre, es un triunfador y busca la victoria cuando quiere salir de ese charco que se encuentra dentro del vientre de su madre. Y cuando sale, que le dan esa nalgada y que grita, lo que está diciendo es salí, fui victorioso. Entonces, le tenemos que enseñar a divertirse, y a la larga ellos van a ir conociendo que va a haber victoria, que van a haber derrotas. Ramón, ¿cómo manejarías si la mitad de tu equipo son principiantes y la otra mitad pues tiene más experiencia? Es como darle la oportunidad a los que son principiantes, trabajar con ellos más para que entiendan que ellos pueden llegar a ser mejor jugadores o que pueden aprender el juego también. Yo, tan reciente como 3 meses antes de que sucediera lo de la pandemia, yo tuve un equipo de niños de 9 años. Y para yo formar ese equipo de 9 años, a mí me faltaba un jugador. Ese jugador vive en un barrio de acá de Canóvanas, Puerto Rico, y es criado por su abuelo. Ese niño iba al club, pero ese niño no sabía hacer ni el doble paso. Yo invité al abuelo y le dije, yo quiero que usted me traiga ese niño a participar en el equipo. Y el abuelo se sorprendió. Pero si mi niño no sabe, pero vino al equipo. La alegría de ese niño, nada más aprender, luego de trabajar, hacer un doble paso, valía más que el tiempo que yo pude haber trabajado con los que estaban más desarrollados. Es demostrarle a los niños, ¿verdad?, que uno va a trabajar por todos por igual y que va a trabajar, se va a concentrar más en aquellos que están menos desarrollados para llevarlos al otro nivel. Ramón, nos preguntan también ¿qué recomendación en estos tiempos de pandemia para trabajar la preparación física? Wow, buscar un área en la casa y hay un sinnúmero de drills, de ejercicios. En estos tiempos es mucho más fácil. En estos tiempos de la comunicación como es, en estos tiempos del celular, en estos tiempos del internet, de todo esto, hay muchas formas de trabajar. Y no necesitan quizás el equipo que tú a lo mejor tengas en un gimnasio. Con cositas sencillas tú puedes trabajar en niños y jóvenes. A lo mejor unos niños tú puedes trabajar en tu casa con unas latas de habichuela y comenzar a hacer ejercicio para fortalecer el brazo. Trabajos de velocidad corta, trabajar en zigzag. Son trabajos sencillos que uno los puede hacer en la casa y en este tiempo mucho más. Yo diría que, y yo espero que sea así, yo espero que cuando esta pandemia termine, tengamos niños mejor físicamente preparados porque han tenido el tiempo en su casa para hacerlo. Si no, creo que hemos perdido mucho tiempo. Nada, Ramón, para nosotros es un placer haberte tenido en esta charla de filosofía del entrenador, qué tipo de entrenador soy. Quedarán algunas preguntas, pero trataremos de contestarlas por email, Ramón, no sé, buscaremos.
Ya nos iremos preparando y para nosotros es un placer que hayas tomado de tu tiempo. Ya son las 2:16, así que ha sido más de una hora, pero te damos las gracias y a todos los entrenadores que nos han acompañado en la tarde de hoy. Les deseamos bendiciones y que se vayan viendo la página Puerto Rico Virtual Basketball Coaches Clinic en Facebook e Instagram para que vayan viendo los links y enlaces para las próximas clínicas que van a ir como por 3 a 4 semanas. Así que gracias y Ramón, un abrazo. No, Edwin, el placer ha sido para mí, el haber compartido, ¿verdad? Con ustedes, con tanto entrenador que ha estado conectado. Y para no perder la costumbre, pues le dejo esta. La característica principal de la mentalidad de crecimiento es la pasión por los retos, la búsqueda de la autosuperación y especialmente cuando las cosas no van bien. Así que a todos los entrenadores, a todos los colegas que han estado conectados, un abrazo, estoy a la orden. En la página pues tendrán mi información y en todo lo que pueda ayudar, tanto a ti, Edwin, a tu equipo de trabajo, como a todos los entrenadores que han estado conectados. Muchas gracias y espero pues verlos pronto. Bendiciones. Igual. De gracias. Gracias, Ramón. De acá se le agradece. Gracias a ustedes. Como dijimos, se le agradece y te dejamos saber porque tenemos mucha gente que te quiere en Venezuela y en todos esos países que tú has tenido la oportunidad de trabajar y pues son muchos, así que por este ladito ahorita te dejamos saber todo el que te envió un poquito de cariño, tanto de allá como de Puerto Rico, mucha gente que te aprecia. Gracias, Pilar. Muchas gracias. Gracias. Que tengas buenas tardes.